Y en esta noche vamos a tratar de que juntos podamos responder una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cómo lo hará Dios? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? Es la pregunta que cada hombre de Dios se ha hecho a lo largo de toda la historia y lo vamos a ver en toda la Biblia. Cuando Abraham iba a tener un hijo, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Cuando el pueblo de Dios tuvo que ser liberado de una potencia que lo tenía oprimido, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Cuando el pueblo tuvo que regresar de Babilonia nuevamente a reconstruir el templo en medio de un lugar rodeado de enemigos, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Y esto ha sido una continuidad. Y probablemente vos hoy, en esta noche, te estés haciendo esa pregunta hacia alguna situación especial que vos estás viviendo que te parece imposible. Y probablemente la pregunta sea la misma. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Ahora bien, David de alguna manera responde, pero no responde cómo lo va a hacer Dios, porque Dios tiene infinita manera de hacer las cosas. Pero sí da una respuesta respecto a cómo nosotros tenemos que ubicarnos, mientras como estábamos adorando al Señor y cantando, Dios está haciendo las cosas. Probablemente en esta noche viniste esperando que Dios haga algo, pero es bueno que vos entiendas que hace rato que Dios viene haciéndolo en tu vida. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque no lo sientas, Él lo viene haciendo en tu vida. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer al respecto? Y esto es lo que contesta David en el Salmo 31. Me gustaría que me puedas acompañar. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 31, versículo 24. Y ahí vamos a ver cómo contesta el salmista. Y dice, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es esperar. Y ahí capaz que te me bajoneas un poquito. Porque vos estás esperando, bueno, acá yo tengo el secreto espiritual de saber cómo Dios hace las cosas. Cómo hace las cosas no las vas a saber, pero sí vas a aprender a colocarte en la posición para poderlas recibir. Y esto es aprender a esperar. Probablemente esto no nos gusta y de hecho yo creo que cada uno de nosotros cuando tenemos que hacer una fila o vamos a comer a un lugar y tenemos que hacer una cola o vamos a lavar el auto y hay que hacer una cola, ¿a quién le gusta? Levante la mano. A Alejandro le encanta. No nos gusta a nadie. Y vos viste en el banco qué pasa cuando hay que hacer una cola para esperar. Ya te empezás a aburrir y ya empezás a mirar atrás, ¿no es cierto? Y lógicamente, ¿quién es el punto? El cajero. Y este muchacho no tiene experiencia, o este muchacho va muy lento. Sí, yo fui a otro lugar y se arma una. Porque nada, todo el mundo está disgustado porque está esperando. Y nadie quiere esperar. ¿Pero por qué nadie quiere esperar? Porque por naturaleza somos ansiosos y queremos las cosas inmediatamente. Ahora, vos imaginate que si esto a nosotros nos pasa respecto a lo que vemos, ¿cuánto más respecto a lo que no vemos? Tener que esperar en Dios apunta al primer principio que está en la naturaleza de cada uno de nosotros, que es el principio de la incredulidad y la inseguridad. Por ende, esperar es la prueba de fe más grande que tiene todo hijo de Dios. Realmente, ¿cómo puedo saber yo si estoy confiando realmente en Cristo? Si soy capaz de esperar en Él. Soy capaz de esperar en su palabra.
Generalmente ocurre que nosotros aprendemos un montón de palabras, a veces bien, otras veces no tan bien, sacadas de contexto, e inmediatamente sobre lo que nosotros aprendemos ponemos nuestra propia fuerza y lo queremos tratar de ejecutar. Y esto, por supuesto, no nos va a llevar por el camino que corresponde. Cuando yo aprendo a esperar en Dios, Dios va a guiar mi vida y a partir de ahí voy a cosechar una experiencia que va a fortalecer mi carácter, que va a permitir que mi carácter de fe crezca. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo va a caminar en este mundo por fe, y la fe es el tesoro más grande que tiene el Hijo de Dios, porque es el punto de unión con el cual yo me relaciono con Dios. Si esa fe no es pura, tampoco va a ser puro mi andar. Va a estar mezclado, va a estar contaminado, va a carecer de poder. ¿Por qué? Porque el poder va a estar en mis fuerzas y no en las fuerzas de Él. Pero aquel que aprende a esperar en Dios, sabe que Dios es real y sabe que es capaz de responder a cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Y ahí es donde se cultiva un carácter genuino de fe. Por eso el salmista, que ya de esta tenía un montón, que cada dificultad que aparece en los salmos es un asunto de problema, es un asunto de ir a Dios y es un asunto de obtener la respuesta de Dios en todos los salmos. Él lo está expresando de esta forma: aprendé a esperar en Dios. Aprendé a esperar en Dios. La sensación que tenemos de esperar en Dios es perder. Y esto muestra claramente que no hay confianza. Pero la palabra de Dios me dice: el que ama su vida la pierde, el que la pierde la halla. Y esperar muchas veces me va a dar la sensación de estar perdiendo algo. Pero es todo lo contrario. Estoy hallando lo más importante. Muchos hombres de Dios fallaron en este asunto y lo han hecho porque, como vos y yo, somos hombres. Y déjame decirte algo, vos y yo vamos a fallar en este asunto de esperar en Dios, porque esperar es la prueba más grande y esperar brinda la fe más consolidada de todas. Por eso voy a fallar en muchas ocasiones al esperar en el Señor, pero me voy a levantar de esa falla y voy a seguir aprendiéndolo, porque Dios siempre te da una nueva oportunidad y porque es normal que nos equivoquemos frente a esto. Muchos hombres de Dios, en momentos críticos de su vida, no esperaron. Y lamentablemente su vida, durante un lapso de tiempo, fue en confusión, en dificultad, en trabajo, en consecuencias. Pero gracias a Dios por la falla de estos hombres, porque hoy nosotros vamos a poder aprender de ellos. Amén. Uno de ellos es el profeta Elías. Y el profeta Elías a nosotros nos permite comprender un principio, que Dios no siempre viene por donde nosotros lo esperamos. Generalmente nosotros queremos ir a lo seguro y queremos de alguna manera encerrar a Dios en nuestros propios criterios y esperar que Dios venga a nuestra manera y a nuestra forma. Y la realidad es que Dios es Dios. Y si hay algo que a Dios le gusta es no repetir las cosas. A veces lo hace, pero no es un patrón fijo para que vos te acostumbres a ello. En la diversidad que Él tiene de hacer las cosas, permite que cada uno de nosotros podamos estar con una santa expectativa delante de su presencia hasta que Él lo haga. Pero a veces nos acostumbramos de una manera determinada. El profeta Elías tenía dos principios básicos en su vida. Principios que, si tenés algo para anotarlo, anotalo, porque son los que tienen que estar en nuestra vida. Quienes lo conocen al profeta Elías, no personalmente, lógico, ¿no?, sino a través de la palabra de Dios, saben cuál es el principio. ¿Cómo se presentaba Elías a todo el mundo? ¿Cómo decía? Primer principio. Para esperar correctamente, yo tengo que acostumbrarme a vivir en la presencia de Dios. Y segundo principio, y vino palabra de Jehová a Elías.
Cada movimiento que hizo Elías fue porque palabra de Dios vino a él. Pero él, en la presencia de Dios en la que vivía, esperaba la palabra de Dios. Y Dios lo enviaba a hacer cosas espectaculares. Pero Elías tuvo una dificultad. Elías, dice la palabra de Dios, que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Entonces nos podemos identificar con este monstruo de la fe. Elías tuvo dificultad en el momento más importante de su ministerio. Quienes lo conocen saben que él confrontó a todos los profetas de Baal, hizo caer fuego del cielo, y para él prácticamente ya todo acá se había terminado. De aquí en adelante lo que esperó él toda una vida de parte de Dios, dio por hecho que iba a ser de una forma. Después de que el fuego del cielo cayó, todo el pueblo ahora va a estar adorando al Señor, no va a haber más apostasía, bárbaro. Y vino todo lo contrario. Hubo una persona, Jezabel, que lo amenazó de muerte. ¿Y qué pasó con Elías? Se quebrantaron los dos principios. Elías se corrió de la presencia de Dios y antes de esperar el consejo de Dios, escuchó el consejo de una mujer que lo amenazó. Escuchó la palabra del enemigo. Y si vos te remontás a Edén, te vas a dar cuenta que es el mismo pecado que siempre estuvo presente en la humanidad. Correrte de la presencia de Dios y escuchar otra palabra que no sea la que Dios trae a tu vida. Y esto te saca de posición. Y vamos a ver que un Elías que enfrentaba con vigor todos los desafíos que había por delante, ahora escapa, ahora huye y va a un lugar llamado Horeb, porque era un lugar mítico, era el lugar en donde Dios habló a un montón de hombres. Pero ahora este hombre está buscando algo distinto. Antes estaba en la presencia de Dios, antes escuchaba a Dios. Ahora se corrió, pero empieza a buscar a Dios por otro lado. Y eso es lo que muchas veces ocurre en la vida de las personas. Cuando se corren de la presencia de Dios, cuando no escuchan la palabra de Dios, dicen querer escuchar a Dios y van a lugares que les sea de alguna manera familiar. Quieren buscar una sensación especial como la que buscaba Elías. Elías sabía que en ese monte el Señor le había hablado a Moisés, entonces estaba buscando algo espectacular. Pero ya Elías lo tenía en sí. Él ya sabía lo que era que Dios le hablara a su vida. Pero acá aprende algo nuevo Elías. Que lo espectacular pasa delante de sus ojos, pasan vientos, pasan tormentas, pero dice la palabra de Dios, no estaba Dios allí. No estaba Dios en donde Elías lo estaba esperando, pero ¿en dónde estaba el Señor? En un silbo apacible que penetró lo más profundo de su corazón. Y esa palabra lo llevó nuevamente a donde él estaba, pero con un mensaje nuevo, que probablemente Elías nunca lo hubiera aceptado en otro momento, porque Elías estaba acostumbrado a lo espectacular, pero no estaba preparado para dedicar el resto de su vida a formar un discípulo. Eliseo haría el doble de cosas que hizo Elías. Y no existía algo mejor en ese momento que lo que el Señor le estaba comunicando a Elías. Yo necesito que vos levantes a alguien en tu lugar. El avivamiento no va a venir por fuego del cielo. Yo voy a continuar mi obra a través de un discípulo. Y vos vas a tener que dedicar el tiempo que queda para poner en él todo lo que yo te di. A veces el Señor habla desde un lado donde nosotros no lo esperamos. Nosotros esperamos que Él hable cosas extraordinarias en nuestra vida y lo extraordinario de Él no es lo extraordinario nuestro. Qué importante que es saber esperar en la presencia de Dios. Qué importante es ser receptivo a lo que el Señor me quiere decir. Y a veces Dios me está hablando, pero mi condicionamiento está enfocado en que Dios lo tiene que hacer de otra manera. Dios no me va a venir a decir esto a mí. Y tal vez es lo que Dios te está diciendo. Esto es demasiado sencillo, pero es lo que Dios te está hablando y lo que Dios te está diciendo. Lo espectacular no cambia el corazón del hombre.
Y esto es lo que tenés que entender. Lo espectacular te puede llevar al engaño. Lo espectacular son muchas veces las señales engañosas que sucederán en los últimos tiempos. Nunca lo espectacular cambió el corazón de nadie. El fuego del cielo no cambió el corazón del pueblo. La liberación de Egipto y el desierto no cambió el corazón de Israel. Los milagros no cambiaron el corazón de quienes seguían a Jesús. Son importantes, son una parte, pero no tienen la facultad de cambiar el corazón. Pero si el silbo apacible de Dios en el corazón del hombre, sí. Y eso es lo fabuloso, y eso es lo extraordinario. Cuidado con esperar lo extraordinario desde otro lado. Aprendamos a esperar el silbo apacible sobre nuestra vida. Amén. Un segundo aspecto importante. Meter nuestra fuerza mientras esperamos. Meter carne por brazo mientras esperamos. Esto ha sido algo que también los hombres de Dios hicieron. Tenemos el padre de la fe que es Abraham. Cuando el tiempo se demoraba, y esa es la mayor prueba, cuando el tiempo se demoraba, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Tomó a Agar y quiso ayudar a la promesa de Dios. ¿Qué trajo con eso? El mayor problema de todo, problema que hasta hoy se está viviendo en el presente, porque él quiso ayudar a Dios a hacer su voluntad. Quiero que entiendas, esperar a Dios no quiere decir que vos necesariamente vas a vivir en la pasividad. Esperar a Dios es algo extremadamente activo. La actividad que yo no tengo que hacer es la de adelantarme y querer hacer lo que Dios tiene que hacer. Cuando Moisés se retira al monte, el pueblo tiene que esperar. ¿Y de qué manera espera el pueblo? Lamentablemente cae en la idolatría. Mete carne por brazo, quiere que alguien ocupe ese lugar, quiere seguir los caminos suyos. No espera a ver que el hombre de Dios baje del monte con la palabra fresca de Dios. ¿Con qué bajaba Moisés del monte? Con lo más grande que el hombre recibió en el mundo antiguo, la revelación de la ley de Dios. ¿Y por qué lo cambió el pueblo que había quedado abajo? Por sus propios caminos. Como Moisés demoraba, tenía miedo que Moisés hubiera muerto y la realidad es que yo me quería volver a Egipto. Por eso te digo que importante es aprender a esperar en la presencia de Dios. Mirá lo que dice la palabra. Jeremías 17:5. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y el número 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjate lo siguiente, el hombre que mete carne por brazo está representado por una retama, por un arbusto seco que le queda muy poquita vida, que cualquier viento, cualquier sequía un poquito más fuerte ya lo destruye. Ese es el fruto de confiar en nuestra propia fuerza. Pero qué distinto que es el hombre que confía en Jehová. El mismo calor va a estar presente, la misma sequía va a estar presente, pero sus raíces están junto a las corrientes. Y aunque esto venga, ¿qué pasa? No lo va a tirar. Por eso es tan importante aprender a confiar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia cuando yo meto carne por brazo? Mirá lo que me dice Proverbios 19:3. La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita con el Señor. El que mete carne por brazo se mete en un lío bárbaro, y cuando se metió en lío bárbaro le echa la culpa a Dios. No supo esperar en el Señor. Esperar en el Señor no es pérdida. ¿Por qué? Porque mientras esperás,
Él está haciendo, como cantábamos. A veces sabes por qué Él te dice no avances, porque todavía no estás preparado para eso. Porque si avanzás, por ahí vas a obtener determinadas cosas, pero como dice Jeremías, tu corazón se va a apartar de Dios. Por eso te está haciendo esperar. A veces nosotros miramos lo que ve el hombre, miramos la oportunidad, pero no miramos todo el plan completo de lo que Dios quiere hacer. Más vale sepas confiar en el Señor. Más vale cuando Él te diga todavía no, sepas esperar, no tengas miedo de perder. Él nunca va a dejar que vos pierdas lo que preparó para vos. Pero vos sí lo podés perder por incredulidad y echando fuerza con tu propia mano. Amén. Volviendo nuevamente a David. David nos habla de las consideraciones que tenemos que tener mientras esperamos. Y la primera de ellas dice, esforzaos. ¿Qué es esforzaos? Es el hombre de Dios que confía en el Señor, que encuentra en Dios sus fuerzas. Muchas veces queremos arrancar con nuestras propias fuerzas, son limitadas. Muchos de los que estamos acá sabemos a dónde nos llevaron nuestras propias fuerzas. Empiezan con un ímpetu tremendo, pero no tienen lo que hace falta para completar el camino. Pero qué distinto que es cuando nuestra fuente es Él. Qué distinto es que cuando cada vez que estamos necesitando algo, nos volvemos a Él. Y de ahí somos fortalecidos. ¿Cuántas cosas hicieron los hombres de Dios cuando se enfrentaron a algo que era imposible? Yo nunca me voy a olvidar cuando en África construimos el puente. Todo esto yo lo puedo aplicar a mi vida porque realmente es lo que pasó. Estábamos en medio de la selva. Habíamos comprado el material. No había manera de conseguir los caños que eran para abajo del puente. No había manera ni siquiera de podernos comunicar correctamente con ellos por el idioma. Era todo imposible. Yo creo que ahí es donde me hice hipertenso. Teníamos 15 días de tiempo, teníamos que cumplir con todo el proyecto, no había absolutamente nada ni manera de hacer las cosas. Lo único que pude hacer en ese momento es decir, Señor, yo lo único que puedo hacer acá es entregar todo completamente a vos, caminar atrás tuyo y creer realmente que vos lo vas a estar haciendo. Y de repente por ahí el constructor, que era constructor, ¿no es cierto?, de allá, lo agarraba uno y lo hacía pelar hoja de palmera. Oh, digo yo, ¿cómo vamos a hacer algo de material con hoja de palmera? Y el otro se ponía a hacer un pozo. Oh, pero resulta que ese pozo era la matriz de los caños. Y resulta que esas hojas de palmera eran todo el armazón, el encofrado, a donde iba a ser tirado el material. Resumiéndolo, en todo ese tiempo se pudo hacer el puente, de una manera milagrosa. Pero la realidad es que hubo que esperar en Dios. La realidad es que no podíamos hacer absolutamente nada por nuestras propias fuerzas. Y Dios lo confirmó. Y de esa manera Dios lo hace en la vida de cada uno de nosotros. Cuidado, porque esto no es un llamado a la vagancia. Nos levantábamos a las 5 de la mañana a trabajar, pesado a lo largo de todo el día, y cuando oscurecía volvíamos nuevamente. Todo eso durante 15 días. En tu vida esperar en Dios tampoco quiere decir que vas a ser una persona pasiva, una persona holgazana, porque mientras esperás al Señor hay un montón de cosas para hacer alrededor tuyo. Esforzaos en el Señor, tome aliento vuestro corazón. Esto tiene que ver con una actitud de ánimo. Cuando esperamos y la cosa no pasa, ¿qué ocurre con los ánimos? Bajan. Pero es necesaria una actitud frente a la espera. Lógicamente, cuando pasan cosas, los ánimos se levantan. Cuando las cosas me salen bien, salen las cosas como yo quiero, los ánimos se alzan, se levantan. Pero ¿qué pasa cuando no pasa absolutamente nada y tengo que esperar que Dios lo haga? Y los ánimos empiezan a bajar.
Imagínate cuando el pueblo de Dios sale de Babilonia. Vamos a reconstruir, vamos a reconstruir. Llegan a Babilonia, ven que estaba todo tirado abajo, prendido fuego, los enemigos ahí. Y no, la verdad estaba mejor en Babilonia, ¿no? ¿Qué vengo a hacer acá? Los ánimos bajan. Y la vida de fe no tiene nada que ver con los ánimos. Porque la vida de fe se apoya en la palabra de Dios. Pero tus ánimos sí van a subir, van a bajar, van a subir, van a bajar. Y acá el salmista, ¿qué te está diciendo? Hace que queden firmes. Hace que tus ánimos se aseguren en la palabra de Dios. Y de la misma manera que en Dios vos tomás la fortaleza, que tu ánimo esté pronto en Dios, esté alzado en Dios, sabiendo que Él lo va a hacer. Va a venir el enemigo, va a bombardear con todo, pero el Señor te dice, yo lo estoy haciendo. Para eso lo cantamos. ¿Qué estamos cantando? Aunque no lo vemos, lo está haciendo. Bueno, lo cantamos porque es verdad y porque lo creemos. Y eso es verdad en tu vida. No es solamente una canción, es una realidad espiritual. Entonces tu ánimo tiene que estar apoyado en la fe y no en las circunstancias que te rodean. Tu fuerza no tiene que estar en vos mismo, porque te vas a encontrar como me encontré yo, frente al puente, y vas a decir no puedo. Tiene que estar en Él. Él también dice, en 31:18, en tus manos están mis tiempos. ¿Cuál es la manera de esperar en Él? Confiar. Sus tiempos no son los tuyos. A veces nosotros apuramos las cosas y las perdemos en el camino. A veces en donde nos tenemos que apurar nos demoramos. Pero Él dice, en mis manos están tus tiempos. Si tan solamente me esperás y vas interpretando lo que yo te voy diciendo, vas a estar caminando al ritmo que yo estoy caminando, en mis tiempos y no en los tuyos. Todo esto es lo que tiene que ver con esperar en Jehová. Y no soy en la palabra, ¿no es cierto?, de agregar muchas citas bíblicas, pero no podía dejar de agregar Lamentaciones 3:24 al 26. Mirá lo que dice. Mi porción es Jehová, mi alma, por lo tanto, en Él esperaré. Esto también lo decía David, ¿no? El tesoro más grande que tengo es Él. Por lo tanto, en Él voy a esperar. Él va a ser mi esperanza. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. El favor de Dios está. Tan acostumbrados estamos a producir, tan acostumbrados estamos al mérito, que si no producimos no obtenemos nada de parte de Dios, pero Dios te está diciendo algo más que producir. Si vos sos capaz de esperar en mi presencia para hacer lo que yo te digo, porque confías en mí, me robaste el corazón. Me ganaste el corazón. Bueno es Jehová a aquellos que en Él esperan. No es una negligencia esperar en Dios, es todo lo contrario. Esperar en Dios te va a llevar a poder alcanzar la voluntad perfecta de Él. Y en el 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Qué pasa cuando se prolonga la espera? La lengua. Pero la lengua no es que funciona sola. La lengua no hace ni más ni menos que expresar lo que hay en el corazón. Y nos enojamos con el Señor cuando la cosa no se da como queremos. Y salen cosas de nuestra lengua y es necesario que salgan porque eso es un poquito la prueba de esperar en el Señor. ¿Qué pasaba cada vez que Israel tenía que esperar en el desierto? Y hacían lío. Salía lo que había en el corazón. ¿Para qué me trajiste aquí? Me hubieras dejado morir en Egipto. Nos trajo acá para matarnos. Eso era lo que ellos creían de Dios. Bueno, cada vez que el Señor te manda a esperar y sale de tu boca, es lo que hay adentro. Pero ¿cuál es la maravillosa noticia? Que puedo ir con eso delante de Dios y decir, Señor, no quiero esto. Señor, ayúdame. Quiero aprender a esperar correctamente delante de tu presencia. Quiero
honrarte y adorarte mientras espero la salvación que Jehová traerá a mi vida. Amén. También nos viene una pregunta, ¿no es cierto? Mientras esperamos al Señor, ¿qué esperamos y por qué esperamos? Los discípulos caminaron alrededor de Jesús, con Él, no alrededor, caminaron con Él, y si había algo a lo que ellos estaban acostumbrados es a ver lo espectacular de Cristo. Ellos vieron cómo el Señor sanó. Ellos vieron cómo el Señor resucitó a las personas. Ellos vieron cómo el Señor resucitado se presentó delante de ellos. Y ellos vieron cómo el Señor fue ascendido. Sin embargo, ellos todavía tenían su forma propia de ver las cosas. Ellos todavía querían alcanzar lo que ellos pretendían alcanzar para el Señor, aunque vieron lo espectacular del Señor. Entonces ellos estaban teniendo una necesidad. ¿Y cuál era esa necesidad? El Señor les dijo: quédense y espérenme, no se muevan hasta no ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos no podían avanzar si el Espíritu Santo de Dios no llenaba sus vidas. Y esto es una realidad para nosotros también. Gran parte de la espera en nuestras vidas es exactamente igual que con los discípulos. Vos y yo estamos necesitando ser llenos del Espíritu Santo de Dios. No necesitamos caminar como caminaban ellos. Ellos hablaban como Jesús, pero todavía no tenían la vida de Cristo en ellos. No necesitamos en este tiempo presente hablar como cristianos, pero no tener el poder del Espíritu Santo adentro nuestro. El mundo de hoy está demandando hombres, mujeres, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. No hombres y mujeres como los discípulos en el estadio anterior que buscan lo propio, que buscan sus lugares, sino hombres y mujeres que buscan el lugar de Cristo en este mundo, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero para eso ellos tenían que esperar. ¿Esperar qué? No sabían. No tenían idea, pero sí tenían que estar unánimes en oración esperando hasta que el Espíritu Santo los llenó. Y a partir de ese momento el mundo se dio vuelta. Todo fue distinto. La iglesia de Dios, de la cual vos también, porque vos escuchaste la palabra que ellos predicaron y hoy sos iglesia por el mensaje de ellos. Jesús oró, cuando oró por ellos, por vos también, dieron vuelta al mundo entero, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, legado que hoy nos lleva a nosotros también. Si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios, si no sabemos esperar lo mejor de Dios para nuestras vidas, de la misma manera que los discípulos vamos a buscar lo nuestro propio. Nos vamos a hacer personas tibias que conocen algo de la letra, pero que el resto de la vida lo viven con sus propias fuerzas. Y esto a lo único que llegó fue a que los discípulos lo negaran a Jesús en el momento más complicado. Si nosotros vivimos de esa manera, en el momento del conflicto, de la dificultad, nos vamos a correr. Va a pasar exactamente lo mismo. Pero si somos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a hacer totalmente lo contrario. Pedro se levantó en medio de los que mataron a Jesús, en medio de los que lo hicieron correr, y comenzó a predicar un mensaje con poder, acusándolo a cada uno de ellos por el pecado que habían cometido, pero también hablándoles de la misericordia que había sobre ellos. Y eso no se detuvo ahí también. Luego Pedro, en un momento, en una azotea, también está esperando en el Señor, porque él ya no podía dirigir sus propios caminos. Y el Señor se revela a él en una voz diciéndole: Pedro, mata y come. Pedro tuvo que esperar, Pedro se tuvo que sacar de encima los prejuicios para que el Espíritu Santo de Dios lo enviara a la casa de un gentil. ¿Y qué pasa con este gentil? Él y su familia y todos los que estaban en ese lugar, cuando Pedro predica la palabra de Dios, son llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Vale la pena esperar o no? No vale la pena avanzar en nuestros propios caminos. Por eso a veces nos chocamos tanto la cabeza contra la pared,
Por eso a veces nos pasa como dice el proverbio, ¿no es cierto? Avanzamos nosotros, la cosa sale mal y después le terminamos echando la culpa a Dios. Pero el Señor, ¿a qué nos envía? ¿A qué nos llama? A aprender a esperar en su presencia. Dios tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros, pero tenemos que aprender a esperar. Hay cosas que vos y yo no sabemos cómo Dios las va a hacer en nuestra vida. Hay promesas que el Señor nos dio que no tenemos idea cómo lo va a hacer. Y tampoco es en donde vos te tenés que meter. Pero sí podés esperar en la presencia del Señor, haciendo lo que está a tu mano hacer mientras tanto, hasta que Dios confirme la palabra y la promesa que te dio, porque Él no es hombre para mentir. Hoy necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Hoy necesitamos esperar en la presencia de Dios ese refresco de lo alto para poder llevar a cabo todo aquello para lo cual Dios tomó nuestras vidas. Es mi deseo que realmente cada uno de nosotros en este tiempo presente aprendamos a esperar a Dios y aprendamos a esperar aquellas cosas fabulosas que Él va a estar haciendo. Amén. Te invito a ponerte de pie.